Ya, sesión de hoy día, muchachos. Vamos a revisar lo que uno dice en cálculo, eh, análisis de concavidad de una función. Eh, la verdad es que es un poco más general, pero vamos a ir aclarando algunas cosas en el camino. Lo primero, a ver, vamos con, a ver si puedo agrandarlo acá. Ya. Entonces, lo primero, los términos, los conceptos que vamos a ver se basan en estas dos ideas. Una de ellas se llama convexidad de una función y del gráfico de una función, y la otra es concavidad del gráfico de una función. Entonces, lo primero que hay que entender es qué significa que una función sea cóncava y qué significa que sea convexa. Aquí aparece una definición, cuando uno la lee no entiende mucho cuál es el significado, lo vamos a llevar al pizarrón como para entender qué, mm, qué es lo que nos dice. Acá dice que si tengo un intervalo y esa función que actúa sobre el intervalo se dice convexa, si que para cualquier elemento en el intervalo se verifica esto. Dice que la función evaluada en esa expresión grande que combina t, x e y es menor o igual que la misma expresión que está dentro del f, pero aplicada al f. Es súper raro como decirlo así, pero la idea es que lo podamos entender ahora en el pizarrón. ¿Ya? Vamos a ir acá. Bueno, y después se dice cóncava si es que la desigualdad está para el otro lado. ¿Ya? Entonces, veamos qué significa esto. Un momento. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Si alguien me lo puede confirmar, genial. Esta es la idea. Cuando uno toma esta expresión, por ejemplo, x por t, no, pongámosle x por 1 menos t más t por i, eso, y yo hago que el t se mueva entre 0 y 1, eso que está ahí, cuando yo cambio los valores de t desde el 0 hasta el 1, son puros valores que están entre medio del x y el y. Entonces, esta expresión que está aquí es el segmento. Es el segmento xy. Sí, lo habíamos visto cuando parametrizamos curvas. Siempre que yo quiero una línea recta entre un valor y otro, yo puedo hacer 1 menos t por el primero, más t por el segundo, y tengo el segmento que los une. Entonces, esto sería esta porción que está acá. Esto que está aquí. Ay, no se nota nada. Ahí, ahí. Sería eso. ¿Ya? Y cuando yo hago lo mismo, pero ahora con una función, por ejemplo, vamos a mover esto para acá. Cuando yo ahora le aplico la función, entonces, f de lo mismo, es la imagen del segmento. Entonces sería, ¿cómo se dice? Sería la función. Sería esto. Toda la imagen del segmento, la que está acá arriba. ¿Y qué sería aparte? La misma expresión, pero ahora haciendo esto. F de x por 1 menos t más t por f de y. Ahora tengo eso. Esto es la misma expresión que está acá. Pero en vez de tener un segmento entre x y, ahora tengo un segmento entre f de x y f de y. Segmento, el que parte en f de x y termina en f de y. Eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando tengo la desigualdad? Voy a volver acá al PDF. En la primera desigualdad dice que la función aplicada al segmento es menor o igual que el segmento formado por las funciones. O sea, la recta que está aquí, perdón, la función que está acá, eso, la función que está acá, la función aplicada al segmento, está por debajo de
el segmento formado por las funciones, por las imágenes de los extremos. Eso es lo que dice, eso es lo que pasa con una función convexa, ¿sí? Tiene como la guatita hacia abajo, ¿sí? Si yo trazo una línea entre dos puntos, esa línea queda por encima de la curva, ¿ya? Entonces tiene, es como, la forma es que tiene una, es como una, no sé, voy a ser mentiroso, ¿no? Es como si fuera una parábola sin ser una parábola, ¿ya? Puede ser una cosa más estirada, pero como que tiene uno le dice como que tiene un valle ahí, ¿ya? La función tiene una guatita hacia abajo, ¿ok? Eso es lo que pasa con una función convexa, perdón, convexa. Eso es lo que pasa con una función convexa. Aquí voy a anotarlo. Esta es convexa, ¿ya? Y cuando es cóncava, la desigualdad está al revés. Ahora, la función evaluada en el intervalo, que sería como la curva en rojo, ahora es mayor o igual que el segmento que une las imágenes. Entonces ahora es al revés. La función evaluada en el intervalo, que es lo que va por arriba, acá, en la curva, está más arriba que el segmento que une las imágenes, que sería lo que está en negro. Eso que está ahí. Entonces, ahí se dice cóncava. ¿Ya? Entonces, claro, aquí yo tengo dos ejemplos donde una función es solamente convexa o solamente cóncava. Pero lo que va a pasar en general es que yo tengo funciones donde en ciertos tramos es convexa y en otros tramos es cóncava. Por ejemplo, si yo hice ese dibujo medio al lote, en este primer pedacito de aquí hasta acá es convexa, de aquí hasta acá es cóncava, ahí, de aquí hasta acá es convexa de nuevo, y de aquí hasta acá es cóncava. Entonces, el análisis que vamos a hacer ahora, que es distinto al de máximos y mínimos, es determinar dónde la función es cóncava o convexa. Esa es la gracia. ¿Ya? Esa es como la segunda parte del análisis de gráficos que hemos estado haciendo desde la semana anterior. ¿Ya? Vamos a repasar también lo de la semana anterior, así que por ese lado, tranquilos. Ya, entonces, bueno, voy a volver acá al pizarrón y vamos a ir al tiro al PDF y vamos al tiro al pizarrón. La misma desigualdad, una pequeña observación, si se cumplen en forma estricta, en vez de que sea menor o igual, aparece menor que, o mayor o igual lo cambiamos por mayor que. Decimos que la función es estrictamente convexa o cóncava, ¿ya? Lo que pasa es que las igualdades se cumplen cuando yo tengo funciones lineales, ¿ya? Las funciones lineales son al mismo tiempo cóncavas y convexas, ¿ya? Básicamente porque no tienes ninguna de las dos formas. Uno puede, con la desigualdad, con el igual, uno puede decir que al mismo tiempo son convexas y cóncavas. Pero son como casos extremos, no nos interesan mucho a nosotros. Y esta propiedad es la que es muy, muy importante. Tenemos cómo comprobar la convexidad de una función en general. Si yo tengo una función que es derivable en un intervalo abierto, va a ser convexa si es que su derivada es estrictamente creciente en ese intervalo, ¿ya? Recuerden que cuando yo calculo la derivada, me da otra función. Si esa función es estrictamente creciente, o sea, cada vez que yo tengo una función convexa, entonces su derivada va a ser estrictamente creciente. Y cada vez que yo tenga una función cóncava, su derivada tiene que ser estrictamente decreciente. ¿Ok? Va en ese sentido el implica. Si la función es convexa, entonces su derivada es estrictamente creciente. Y viceversa. Y lo mismo con el cóncavo. Entonces, ¿por qué funciona? Aquí nos fuimos al pizarrón de nuevo. ¿Por qué funciona? Porque si yo tengo una función convexa, como este ejemplo que está acá, y yo calculo la derivada en cada punto, recuerden que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo me paro en un puntito, por ejemplo acá, ¿ya? Y yo calculo la pendiente de la recta tangente, aquí voy a trazar como una mini recta tangente, ahí está la tangente.
La pendiente de esa recta, aquí, por ejemplo, en ese punto, es negativa. ¿Sí? Cuando está inclinada en esa orientación la recta, yo sé que aquí la pendiente es negativa. Puedo seguir haciendo esto y trazar otros puntitos, la misma pendiente, o sea, la misma recta tangente. Y las pendientes, por ejemplo, acá sigue siendo negativa, ¿ya? Pero menos negativa que antes. Está menos parada, ¿sí? Donde está el caso extremo, acá en el mínimo, donde yo trazo la recta tangente, y ahí la pendiente es cero. Entonces pasó de ser muy negativa a ser no tan negativa, después es cero, y si ahora me paro en puntitos que están por acá, ahora la pendiente es positiva. Es chiquitita aquí porque no hay tanta pendiente. Pero si yo me paro por acá, ahora esta es muy positiva. ¿Sí? Tiene una pendiente muy alta, está muy parada la recta que está ahí. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si yo voy de izquierda a derecha, voy recorriendo los x de esta función, la pendiente es creciente. Es creciente. O sea, la derivada en cada uno de los x es creciente. Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente en cada punto. ¿Ya? Y si hago el mismo proceso ahora en una convexa, y si ahora hago lo mismo en una cóncava, me va a quedar al revés. Yo parto desde acá, aquí por ejemplo la derivada tiene mucha pendiente positiva, ya, y a medida que me voy acercando, ay, ahí me va a quedar feo, ahí por ejemplo tiene casi la misma, pero acá, por ejemplo ahí también es positiva, pero en un valor menor que la anterior, porque está menos inclinada con respecto al eje X. ¿Ya? Y el caso extremo está acá, cuando la pendiente sea cero, cuando sea aquí horizontal, ahí es cero. Y después va bajando. ¿Cierto? Aquí ya me quedan con pendientes negativas hacia este lado. Entonces aquí, en este caso, a medida que yo voy de izquierda a derecha, ahora las pendientes son decrecientes. Así que la derivada en cada uno de esos puntos es decreciente. ¿Ya? Esa es la lógica detrás de esta información. Lo malo de este teorema es que está al revés a lo que a uno le gustaría. Me está diciendo que si yo supiera ya de antemano que la función es convexa o cóncava, entonces yo puedo decir que su derivada es creciente o decreciente. A mí me gustaría al revés, algún test que me permita decir eh, si es que la función es cóncava o convexa. ¿Ya? Al revés, me gustaría en ese sentido. Entonces hay que avanzar un poquito. Entonces, acá tenemos el criterio de convexidad. Si yo tengo una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, y esa segunda derivada fuera mayor o igual que cero, entonces la función es convexa en, en el intervalo. Y si fuese menor o igual que cero, entonces la función es cóncava. ¿Ya? También lo puedo hacer con desigualdades estrictas, pero en el concepto general siempre vamos a usar desigualdades con el igual abajo. ¿Ya? Así que eh, por ese lado no nos vamos a confundir, siempre va a ser con el mayor o igual o menor o igual. Y en el caso de que yo tuviera que la segunda derivada es cero, en todo el intervalo, entonces estoy en presencia de una función lineal. ¿Ya? Las únicas funciones donde yo les hago segunda derivada y siempre me da cero son las funciones lineales, que ya dijimos que son convexas y cóncavas a la vez. Entonces están fuera del análisis. Ujú. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces, si la función es creciente, entonces su derivada, a ver, digámoslo bien, si la derivada es creciente, entonces la derivada de la derivada es positiva. Por eso que me va a quedar entonces convexa con la segunda derivada. Y si la derivada fuera decreciente, entonces la derivo de nuevo y me queda negativa. Entonces la función es cóncava, que es lo que vimos anteriormente. O sea, esta es la traducción ya como más directa del teorema anterior.
¿ya? Y es bueno porque el teorema entonces no es difícil, hay que derivar dos veces, y derivar dos veces no es complicado en general. Ya, vamos a ver al tiro un ejemplo, pero avancemos un poquito más. Una definición súper importante que nos va a permitir entonces determinar los intervalos de concavidad, que es lo que nos interesa, es la definición de un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto, un valor de x, en realidad, donde la función tiene derivada en ese punto, eso es un requisito importante, y, eh, y alrededor de ese valor, entonces, una de las dos siguientes situaciones ocurre. Si estoy antes del valor, si x es menor que c, entonces la segunda derivada es negativa, y después si estoy después de c, la segunda derivada es positiva. O sea, hubo un cambio de concavidad, ¿sí? Y el segundo caso está al revés. Si estoy antes del c, la segunda derivada es positiva, y si estoy después del c, la segunda derivada es negativa. O sea, en resumen, para hacerlo mucho más simple, un punto de inflexión es un punto donde la primera derivada existe y donde además hay un cambio de concavidad, ¿sí? Eso quiere decir que la segunda derivada pasó de negativa a positiva o viceversa, de positiva a negativa, ¿ya? Entonces, eso es un punto de inflexión, donde hay un cambio de concavidad, donde hay un cambio de signo de la segunda derivada, ¿ya? Pero el primer requisito es que ese punto tenga primera derivada. Si no lo tiene, no lo puedo llamar punto de inflexión. Entonces ahí hay una distinción importante. Puede que hayan puntos de inflexión donde cambie la concavidad, o puede que hayan valores donde no exista la primera derivada, pero igual hayan cambios de inflexión. O sea, perdón, cambios de concavidad. Esos no son puntos de inflexión, pero igual suceden estos cambios de concavidad. Entonces, una observación, si tengo una función derivable en un intervalo y un c, eh, que es punto de inflexión, entonces lo que va a suceder en general es que la segunda derivada en ese punto c va a ser cero. Entonces nos va a pasar igual que cuando encontrábamos puntos críticos. Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar candidatos a puntos de inflexión y después comprobar que efectivamente se produce un cambio de concavidad. Ya es lo mismo que cuando buscábamos máximo y mínimo. Primero encontrábamos los puntos críticos y después eh, comprobábamos que eran mínimos o máximos. Ya primero son candidatos y después pasan a ser como eh, propiamente tal lo que estamos buscando, en este caso, puntos de inflexión. Veamos ejemplos, porque si no todo esto es mucho bla bla y queda bastante árido. Ya, por ejemplo acá, dice para qué valores de A y B el punto x igual 1 es un punto de inflexión para esta función. ¿Ya? Entonces, eh, resolvámoslo acá. Quiero que el x igual 1 sea punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que en x igual 1 debe haber un cambio de concavidad. Esa es la definición de concavidad, y f' en 1 tiene que existir. Pero en este caso la función es un polinomio, así que en realidad que exista la derivada va a existir la derivada siempre, ¿ya? Independiente de los valores de a y b. Entonces, por ejemplo, el i', si yo derivo el i, me queda 3ax cuadrado, ¿sí? Derivada de la potencia, más b por la derivada del x cuadrado, que es 2x. Entonces, el segundo término va a ser 2bx. Esa derivada existe. Esta existe en x igual 1. Así que, independiente del a y el b, como es un polinomio, no tengo valores donde se indefina. En el x igual 1 estamos súper bien. Y ahora vamos con la segunda derivada. La segunda derivada es 3a por la derivada del x cuadrado, que es 2x, más 2b, que es constante, por x, su derivada es 2b. Así que nos da
6ax más 2b. Esa es la segunda derivada. ¿Ok? Entonces yo me voy a preguntar, eh, cómo hago para que antes del 1 esta expresión sea negativa y después del 1 sea positiva. ¿Sí? Porque ahí tengo los signos de la derivada. Entonces, por ejemplo, ahí está la segunda derivada y voy a pensar dónde la segunda derivada es positiva. Entonces, yo voy a hacer 6ax más 2b mayor que 0. ¿Sí? Entonces, eh, despejo el x. Entonces voy a hacer 6ax mayor que menos 2b. O sea, el x es mayor que menos 2b partido en 6a, que es lo mismo que, que es lo mismo que x mayor que menos b partido en 3a. ¿Ya? Entonces, si los x son mayores que esa expresión que está ahí, entonces tengo que la derivada es positiva. Entonces la función y de x es convexa en, eh, en ese intervalo del menos b partido en 3a en adelante. Ahí la segunda derivada es positiva, entonces la función tiene que ser convexa. ¿Ya? Y de la misma forma, yo me pregunto dónde ahora el i2' es menor que 0. ¿Ya? Y es la misma ecuación, pero al revés. ¿Ya? Yo tengo que resolver ahora la misma ecuación que tenía acá, 6ax más 2b, pero esa en ecuación ahora me queda menor que 0. 6ax más 3b, ahora menor que 0. Ya, y obviamente si hago el despeje voy a llegar a lo mismo. X va a ser menor que menos b partido en 2a. Eso habíamos encontrado, ¿cierto? Eh, que aquí es un 2, perdón. Lo copié mal. Ahí. Este es 3. Ahí. 3a. Ahí. ¿Ok? Entonces aquí la función, que se llama i en este caso, la función es cóncava. Ya para x que están antes de este valor. Cóncava antes de ese valor. Entonces del menos infinito hasta el menos b partido en 3a, ahí la función es cóncava. O sea, tengo lo siguiente, si yo dibujo el intervalo, supongamos que por aquí está el menos b partido en 3a, antes de ese valor la función es convexa, ¿ya? Y después de ese valor la función es cóncava. Entonces, ese valor que está ahí es punto de inflexión. Entonces, x igual a menos b partido en 3a es punto de inflexión. ¿Ya? Y el ejercicio en realidad no me pedía encontrar el punto de inflexión, me pedía encontrar los a y el b para que para que el valor 1 fuera punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que ese 1 sea el menos b partido en 3a. Luego, para que x igual 1 sea punto de inflexión, entonces menos b partido en 3a tiene que ser 1. ¿Ya? Y de ahí encuentro una relación entre las dos constantes. Entonces 3a es lo mismo que menos b. Y ahí está. La pregunta era para qué valores de a y b yo tenía que el 1 es un punto de inflexión. Bueno, me quedaron valores concretos. Tengo infinitos valores que lo cumplen. Por ejemplo, el a puede ser 1, y si el a es 1, entonces el b es menos 3. Con esos dos valores, que tengo que el 1 es punto de inflexión. Si lo hago con el a igual 2, entonces el b sería menos 6.
¿ya? Ya sí, tengo infinitos pares de valores donde el 1 es punto de inflexión, ¿ya? Pero eso es un punto de inflexión, donde se provoca un cambio de concavidad. Esa es la parte importante, ¿ya? ¿Hay alguna duda con el ejemplo, muchachos? Ahora que empezamos a ver ejemplos, ¿no? Ya, avancemos. Ya, un ejercicio que no me pide buscar un punto de inflexión, pero voy a usar el mismo concepto de concavidad. ¿Sí? Por ejemplo, el enunciado no me sopla nada, no me da ninguna pista de que tengo que usar concavidad, pero lo vamos a hacer. Dice, demuestre que para todo x y en los reales se cumple esa desigualdad. Que la función exponencial aplicado a x más y medios es menor o igual que el promedio entre las exponenciales. ¿Sí? E a la x más e a la y partido en 2. Ya, no dice nada, no dice qué es lo que tengo que ocupar. ¿Ya? Lo que pasa es que acá vamos a usar el tema de la concavidad o convexidad. Siempre uno dice concavidad, pero se refiere a los dos conceptos, convexidad y concavidad. Ya, entonces, ¿cómo vamos a demostrar esta desigualdad? Lo primero es, vamos a demostrar que la función e a la x es convexa. Convexa para todo x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno muestra que la función es convexa? Veo su segunda derivada. Entonces, la derivamos una vez, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, si yo la derivo por segunda vez, también me da la misma exponencial. La exponencial hace eso. Es la única función que la derivo y me queda igual todo el rato. Ya, y ahora analizo el signo de esa segunda derivada. La función exponencial nunca es negativa, ya, y tampoco es cero. La función exponencial siempre es positiva. Entonces, como es positiva, y para todo x, esto funciona para todo x, eso quiere decir que la función es convexa para todo x. ¿Ok? Eso acabo de demostrar primero, que la función es convexa, porque su segunda derivada es positiva siempre. Ya, y si uno va al gráfico, la verdad es que estamos súper bien, porque uno conoce la función exponencial. La función exponencial hace esto. Así que sí, es convexa. ¿Ya? Si yo tomo un par de puntitos acá, el segmento que los une está por encima de la curva. ¿Ya? Eso significa ser convexa. Y eso mismo, ese mismo concepto, es el que nos va a permitir entonces eh, demostrar la desigualdad. Uy, ahí sí. Ahí está. Uy, no puedo cerrar esto. Ahí. Ya, entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a tomar dos valores, un valor x acá en el eje x, y también vamos a llamar a otro valor un valor y. Ojo, que lo que estoy diciendo, el x y el y son valores que están en el eje x, ¿ya? Son valores donde aplico la función, por eso que el y está aquí, ¿ya? El y es una preimagen, en este caso, para no confundirse, hago énfasis en eso. Y aquí está el puntito y el puntito que representan las funciones evaluadas en el x y en el y. Y como es convexa, el segmento que está por encima, o sea, perdón, el segmento que los une, tiene que estar por encima de la función. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo un punto entre medio, pongamos cualquier punto que esté entre medio, la función en ese punto, pongámosle al punto, no sé, ¿qué puede ser? Una letra Z. ¿Ya? Si hay un punto que está entre medio, entonces la función en el punto, el f de z, tiene que ser eh, menor o igual a el segmento evaluado en el z. ¿Sí? Eh, eso. Entonces, no sé cómo anotar eso.
No, me voy a complicar mucho, que mejor lo hago con el punto que estoy pensando nomás. Eso va a pasar con cualquier punto que esté entre medio, en particular con el promedio. Ese punto que está ahí puede ser el x más y medios, ¿sí? Entonces, la función evaluada en el x más y medios, eso sería e a la elevado a x más y medios, eso es la función evaluada en el x más y medios, esa es la en rojo, es la porción que está en rojo, el puntito que está acá. Es menor o igual ahora al promedio entre los dos puntitos que están arriba. ¿Sí? ¿Y quién es el promedio? El punto que está justo acá entre medio, en el segmento que los une. ¿Sí? Entonces, no sé cómo anotar esto en genérico, pero en el caso, aquí, f de x más f de y medios. Eso es lo que tiene que pasar. De hecho, lo voy a escribir en orden un poquito más arriba. Esto es lo que está pasando en general. ¿Ya? Si tengo el punto que está justo en la mitad, su imagen, que es lo que está a la izquierda, está más abajo que que el punto medio, en el fondo, entre esos dos puntos. Y el punto medio es sumar y dividir por 2. ¿Ya? Ahí están el f de x y el f de y. Y eso es, pues eso me lleva a la desigualdad, porque ¿quién es la función? La exponencial en x más y medios. ¿Y quién sería el promedio entre esas dos funciones? Sería la exponencial en x más la exponencial en y, todo esto partido en 2. Y ahí llega la desigualdad. ¿Ok? Entonces, usando el hecho de que es convexa, que lo comprobé con la segunda derivada, ver el signo de la segunda derivada, llego a esa desigualdad y entender qué significa ser convexa. ¿Ya? Que el segmento entonces está por encima de la función. Y ahí uno comprueba la desigualdad. ¿Ya? Un ejercicio un poco más delicado en general, que necesita que uno entienda bien cuál es el significado de convexa o cóncava. Ujú. ¿Alguna duda con este? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Creo que ya. Esto, ahora voy por un ejercicio que es mucho más típico. Mucho más típico. Déjenme ver si tengo que mostrarles algo acá en el PDF. No, estamos ok. Estamos ok. No me estoy comiendo nada. En el PDF hay muchos más ejemplos. En general, estos PDF están pensados para clases más largas, ¿ya? Donde pueden hacer ejercicios y todo, pero después cuando esté todo publicado, háganle una revisión a los ejercicios que están propuestos. ¿Ya? Básicamente son lo mismo que voy a hacer a continuación. Dice, para las siguientes funciones, nosotros vamos a hacer una sola, ¿ya? Determinar los puntos de inflexión, si existen, y los intervalos donde la función es cóncava o convexa. Ya, acá tengo una función seno, dice 2 seno de 3x para x que estén en menos pi y pi. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a calcular la segunda derivada y vamos a buscar candidatos a puntos de inflexión. Entonces, esos candidatos a puntos de inflexión, yo tengo que después comprobar que efectivamente hay un cambio de concavidad, ¿ya? Que pase de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. ¿Ya? Si no hay un cambio, entonces ese punto en realidad no es punto de inflexión. Eso es lo que pasa en general. Entonces, lo voy a anotar acá. Lo que buscamos es candidatos a puntos de inflexión. Eso es lo primero. ¿Qué hay que hacer entonces? Derivar. Hago la primera derivada, aquí en este caso va a ser 2, por la derivada de seno, que es coseno, de 3x, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por 3. O sea, la primera derivada me da 6 coseno de 3x. Y la segunda derivada, que esa es la que nos interesa, ahora me va a quedar el 6 sale y derivo coseno, que es menos seno, de 3x. Y por regla de la cadena aparece un 3 adicional. Todo esto por 3. Así que en total me quedó menos 18 por seno de 3x. Esa es la segunda derivada. Entonces yo ahora me pregunto, ¿dónde esa segunda derivada se hace 0?
Entonces, tomo el menos 18 por seno de 3x y me pregunto dónde da 0. ¿Ya? Entonces despejo, me queda una ecuación trigonométrica en este caso. Entonces va a ser donde el seno de 3x me dé 0 y eso va a ser, lo voy a subir porque necesito más espacio, y eso va a ser, bueno, candidatos donde el seno me dé 0. Puede ser, son múltiplos de pi, ¿cierto? Lo que uno hacía antes era en 0 me da 0 y después hago pi menos 0 y después veo todos sus periodos. ¿Ok? Yo encontraba un ángulo donde dé 0, después hago pi menos el ángulo y todos sus periodos. Pero en este ejemplo puntual, hacer eso es ver solamente los múltiplos de pi. Acá están los pares y acá están los impares. Así que puedo juntar todo eso en una sola expresión. En este caso, cuando el seno me da 0. Entonces el 3x son múltiplos de pi. Para acá en los enteros. ¿Ok? K por pi con K entero. Paso dividiendo el 3 y me queda que estos son entonces múltiplos de pi tercios. Pi tercios por K, con K entero. ¿Ya? Entonces, los candidatos a punto de inflexión son todos los valores X que son múltiplos de pi tercios. ¿Ya? Pero siempre que estén dentro del intervalo que a mí me interesa, que es dentro de menos pi y pi. Entonces veamos quiénes son. Voy a anotarlos acá voy a hacer como un simulacro de intervalo. Múltiplo, bueno, obviamente si el k es 0, funciona. ¿Ya? Si k es 0, me da x igual a 0, y ahí tengo un candidato a punto de inflexión, el 0. ¿Qué otro tengo? Cuando k vale 1, tengo 1 por pi tercios, me queda pi tercios, y todavía estoy dentro del intervalo. Cuando el k vale 2, me queda 2 pi tercios, que está más adelante. Todavía estoy antes de pi. Y cuando el k vale 3, llego justo a pi. ¿Sí? Entonces, cuando el k vale 3, aquí me queda 3 pi tercios, que es pi. Y ahora acá. Hacia atrás lo mismo. Puedo elegir el k menos 1, me queda menos pi tercios. Eh, Después el k igual 2, menos 2, me queda menos 2 pi tercios. Y con el k menos 3, me queda menos pi. Ahí están todos los tipos que viven acá, que son parte de este conjunto de soluciones. Todos esos tipos son candidatos a puntos de inflexión. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que comprobar que en cada uno de ellos se produce un cambio de concavidad. ¿Y cómo veo el cambio de concavidad? Veo el signo de la segunda derivada en cada intervalo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo evaluar, voy a ir haciéndolo así. Entre 0 y pi tercios, por ejemplo, está el pi sextos. Ya puedo tomar un punto que esté aquí entre medio. Alguien que esté ahí entre medio. Entonces agarro la segunda derivada, la evalúo en pi sextos, por ejemplo, y ¿dónde está la segunda derivada? Acá. Esa es la segunda derivada. Si la evalúo en pi sextos, me da negativo. ¿Ya? No, perdón. Me queda seno de... Claro, me queda seno de pi medios por menos 18, me queda negativo. Claro. Entonces, aquí me da negativo. Entonces, como me da negativo, en ese intervalo yo tengo que la función es cóncava. Tiene esa forma. Después, yo evalúo la segunda derivada en un punto que esté entre medio acá, entre el pi tercio y el 2 pi tercio. Estas concavidades en cavidades. Así, son puntos de inflexión. Pero como no me interesa la función de aquí para afuera, afuera de ese intervalo, no analizo afuera. Entonces no sé si hay un cambio de concavidad. Lo más seguro es que sí, pero no me sirve en este intervalo. ¿Ya? Yo quiero ver dónde hay cambios de concavidad
dentro del intervalo. Y ahí estamos. Ahí tenemos entonces los puntos de inflexión. Este es el ejercicio más típico, como más estándar de esta materia. Yo le doy una función y yo le pido analizar la concavidad. O sea, usted tiene que encontrar los puntos de inflexión, comprobar que efectivamente en esos puntos se produce un cambio de concavidad. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No. Ya. Ahora, vamos a devolvernos un poquito a lo que habíamos visto la semana anterior, esto de análisis de máximos y mínimos. Para máximos y mínimos hacíamos un proceso totalmente equivalente al que acabo de hacer. Lo que uno hacía era buscar puntos críticos, los puntos críticos eran candidatos a máximos y mínimos, y después analizamos por el criterio de la primera derivada el signo de la primera derivada en cada intervalo. Ya, es lo mismo que hicimos ahora, pero en vez de segunda derivada lo hacíamos con primera derivada. ¿Ya? Y donde se producía un cambio de crecimiento, yo tenía un máximo o un mínimo. ¿Ya? Eso se llamaba criterio de la primera derivada. Ahora, con la segunda derivada, esto que está acá, con la segunda derivada vamos a tener un criterio a veces mejor, depende cómo sea el ejemplo. Hay gente que ocupa el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada, y en general se puede ocupar cualquiera de los dos. El de la segunda derivada dice lo siguiente: yo tengo un punto C tal que f' en C es 0, o sea, es un punto crítico. Ahora, si en el intervalo donde a mí me interesa la segunda derivada existe, entonces, si la segunda derivada en C es positiva, entonces yo tengo un mínimo. Y si la segunda derivada de C es negativa, entonces yo tengo un máximo. ¿Ya? Es distinto al criterio de la primera derivada, porque ese criterio me pedía comprobar el signo de la primera derivada en cada intervalo. Este criterio de la segunda derivada me dice: tome su punto crítico, el punto crítico, no el intervalo, y evalúenlo en la segunda derivada. Si le da positivo, entonces ese punto inmediatamente es mínimo, y si le da negativo, entonces ese punto inmediatamente es máximo, sin necesidad de analizar el crecimiento en cada uno de los intervalos. Si tengo la mala suerte que la segunda derivada me da 0, el criterio no decide nada. Y ahí tengo que devolverme entonces al criterio de la primera derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Que van a querer decidir cuándo usar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Como experiencia en general, si usted tiene una función que es fácil de derivar, entonces aplique el criterio de la segunda derivada, porque es más corto. Va a necesitar derivarnos. Pero si usted tiene una función que es muy difícil de derivar, entonces llegar a la segunda derivada a lo mejor es muy complicado, entonces quédese con el primer criterio y solamente trabaje con la primera derivada. ¿Ya? Le van a tocar funciones donde a lo mejor es complicado derivar. ¿Ya? Todo eso lo voy a explicitar aún más en los ejemplos de mañana. Veamos entonces un ejemplo cortito, ya como para ver cómo funciona esta idea. Ya, acá. De hecho, un problema planteo, pero muy fácil, muy sencillo de resolver. Yo tengo dos números x e y no negativos, ya son mayores o iguales que 0, entonces. Tal es que su suma sea igual a 1. Ya, voy a anotar eso al tiro. X más y, su suma es igual a 1. ¿Ya? Tanto el x y el y también decía que eran no negativos, así que lo voy a anotar. El x y el y son mayores o iguales que 0. ¿Ya? Tal es que su suma sea igual a 1, ya, ok. Y la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces yo ahora tengo una función de x y de y, que es la suma de sus cuadrados, y yo quiero que esa sea mínima. Quiero que eso sea mínimo. ¿Ya? Ahora, claro, es una función en dos variables porque tiene que ver con el x y el y. ¿Okay? Y en este curso no hacemos nada en dos variables, todo en una variable. Entonces, ¿cómo lo dejo en una variable? Usando la condición que está acá. Si x más y es igual a 1,
entonces yo, por ejemplo, voy a despejar el i. Lo voy a hacer acá. El i va a ser 1 menos x. Entonces, eso yo lo reemplazo en la función que quiero minimizar. Entonces ahora ya no va a ser una función de x e y, sino que solamente una función de x, donde el i lo cambié por 1 menos x. Ahora solo depende de x. ¿Ya? Y es más, la voy a simplificar. Va a ser x cuadrado más 1 menos 2x más x cuadrado, ¿ya? Cuadrado de binomio. Y si junto los términos semejantes me queda así. ¿Ya? Es una parábola. Yo podría hacer el ejercicio sin recurrir a nada de cálculo, porque es una parábola nomás, pero vamos a utilizar las herramientas de cálculo. ¿Ya? Así que esta es la función que yo quiero minimizar. Quiero encontrarle su mínimo. ¿Dónde se alcanza el mínimo? Es la 2x cuadrado menos 2x más 1. Ya, entonces, ¿cómo buscamos mínimo? Puntos críticos. Eso es lo primero. Críticos. Ya, ¿cuáles eran los puntos críticos? Los valores donde la derivada se hacía cero o bien se indefinía. ¿Ya? Entonces calculo la derivada. La derivada de la función es 4x menos 2. Por supuesto que no hay valores donde se indefina, me quedó un polinomio. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde se hace cero? ¿Y dónde se hace cero? En el x igual un medio. Ese tipo entonces es punto crítico. ¿Ya? Que si nos quedamos con la materia de la semana anterior, para revisar si ese punto es mínimo o máximo, yo tengo que ver los intervalos que provoca ese punto. Tendría que trazar una recta numérica, marco un medio ahí, y me pregunto qué pasa, cuál es el signo de la primera derivada acá, ¿sí? Cuál es el signo de la primera derivada ahí, y cuál es el signo de la primera derivada acá. Eso es lo que tendría que hacer con el criterio de la primera derivada. Pero ahora tengo el criterio de la segunda derivada. Lo voy a anotar acá. El criterio de la segunda derivada. Lo voy a hacer a través de este criterio. El criterio dice, tome su derivada y derívela de nuevo. Calcule la segunda derivada. Entonces esto me da 4. ¿Ok? Y ahora tome esa segunda derivada y evalúela en un medio, en el mismo punto crítico que encontré. Ya, pero la segunda derivada me dio constante, me dio 4. Entonces, evaluada en un medio sigue siendo 4, que es positivo. ¿Sí? Entonces el criterio me dice que cuando la segunda derivada en el punto crítico me da positivo, entonces en ese punto hay un mínimo. En x igual un medio hay mínimo. Automático, sin necesidad de evaluar en los intervalos, ver el signo de la primera derivada, no. Solamente agarro el punto crítico y lo evalúo en la segunda derivada. Y listo, se acabó. ¿Ya? La pregunta era, ¿existen valores para los cuales la suma de sus cuadrados sea... Ah, perdón. Sorry, estoy haciendo la otra pregunta. La primera decía, encuentre el x e y donde la suma de los cuadrados sea mínima. Ya, el x es un medio. Entonces el y, que tiene que ser 1 menos un medio, porque es 1 menos x, o sea, también un medio, ¿ya? Para esos valores se alcanza el mínimo. Por lo tanto, para x igual a y e igual a un medio, la suma de cuadrados es mínima. Ahora vamos a ponerlo así. X cuadrado más y cuadrado es mínima. ¿Ya? Y la segunda parte dice, ¿existen valores para los cuales la suma de sus cuadrados sea máxima? No, la verdad es que no. ¿Ya? Porque, eh, a ver, un momento, quiero revisar algo. O sea, no tengo un máximo local, ¿cierto? De acá había un solo punto crítico, tengo solamente en un medio, que no me arroja otros máximos, otros puntos críticos, candidatos a máximo, pero a lo mejor tengo puntos extremos. A ver. eh,
Claro, hay que tener cuidado acá, porque se supone que el x y el y son positivos, así que el 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el x es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, el x se mueve entre 0 y 1. El x se mueve entre 0 y 1. Entonces tengo un intervalo cerrado. Aquí a lo mejor hay que hacer como una breve inspección acá. Voy a preguntarme por máximo. Lo otro que falta es evaluar en los extremos, ¿sí? Como eh, el y es mayor o igual que 0, entonces 1 menos x es mayor o igual que 0, y llego a que x es menor o igual que 1. O sea, el x se mueve entre 0 y 1. Eso es lo que acabo de describir. Y si eso es así, entonces la función actúa en este intervalo. Y que habíamos dicho en los intervalos cerrados que hay que evaluar en los extremos. ¿Ya? Yo tengo que la función es una parábola, tiene su mínimo en el x igual a un medio, pero ahora corta, o sea, se acaba la función en los donde se acaban los intervalos, acá entre 0 y el 1. Entonces igual puede tener máximos. ¿Sí? A pesar que no salen como puntos críticos, puedo tener máximos de la función en los extremos, en los bordes del intervalo. ¿Ya? Entonces, lo único que voy a hacer acá es evaluar cuánto vale la función, que era esta, en 0 y en 1. ¿Sí? Entonces, voy a copiar la función. Esa es la función. Entonces, ¿cuánto vale la función en 1? En 0, vamos por orden. La función en 0 vale 1, ¿cierto? Y la función en 1 me da 2 menos 2 más 1. Claro, también vale 1. Entonces, es justo lo que tengo acá en el dibujito chiquitito. ¿Ya? La parábola que acabo de analizar, donde está su mínimo, tiene máximo en el 0 y en 1. ¿Ok? No tiene un máximo absoluto. Entonces, esto me está diciendo que cuando el x vale 0, eso me lleva a que el y vale 1. Ahí tengo el máximo valor que puedo sumar entre los dos cuadrados. X cuadrado más y cuadrado es máximo. Y cuando el x sea 1, y eso me lleva a que el y es 0, entonces el x cuadrado más y cuadrado es máximo también. Ahí se alcanzan los dos valores. ¿Ya? De hecho, el máximo da 1 en total. ¿Ok? Eso, ahí está. Ahí está. Preguntan dónde se alcanza el máximo. No había uno que me saliera por punto crítico, pero sí tenía máximos en el intervalo donde se mueve el x. El x no puede ser más grande que 1. Entonces ahí yo formé un intervalo cerrado. ¿Ya? Y en esos extremos, en el 0 y en el 1, yo tengo donde se alcanza el máximo de la parábola. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí tengo, no nacían los máximos por punto crítico, nacían de los bordes del intervalo. ¿Ok? Eso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. ¿No? Ya, lo último, ya para ir cerrando. Ya. Entonces, tengo un teorema que generaliza más bien todo lo que hemos hecho hasta acá. Se le dice el criterio de la enésima derivada para extremos locales y puntos de inflexión. La verdad es que nosotros lo vamos a hacer siempre con primera y segunda derivada. Aquí esto es solo una observación de que se puede hacer con derivando más aún. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una función de clase Cn más 1. Eso quiere decir que se puede derivar n más 1 veces y esa función le va a dar continuo. Eso es terminología un poquito más superior. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en x igual c se tiene que la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, hasta la enésima me da 0, ¿ya? Pero la enésima más 1, cuando yo la derivo por n más 1 vez, la derivada enésima más 1, esa me da distinta de 0
Entonces, me permite encontrar puntos, me permite encontrar tanto mínimos y máximos como puntos de inflexión, ¿ya? O sea, si la n más 1 derivada me diera positiva, entonces mínimo. Si la n más 1 derivada me diera negativa, entonces máximo. Y si, eso sí es que en el caso de que tenga n impar en el primer caso y n, en ambos casos m impar, perdón. En ambos casos m impar. Y si el n fuera par, entonces corresponde a un punto de inflexión. Entonces, ¿qué me regala eso? Lo único que me importa más de este teorema, que es lo que van a ocupar ustedes, es que ahora tengo un mejor criterio para darme cuenta si tengo un punto de inflexión. Porque si yo tengo, por ejemplo, que la segunda derivada es cero, estaría aquí en esta última parte de esta igualdad que está acá arriba. Si la segunda derivada es cero y la tercera derivada fuera distinta de cero, entonces yo tengo un punto de inflexión, sin necesidad de analizar el signo en los intervalos. Entonces me voy a devolver a un ejemplo anterior. Acá, ¿dónde estaba? ¿Dónde analicé puntos de inflexión? Ya se me olvidó. Acá, por ejemplo, en la función seno. En esta función seno tuvimos que darnos la lata de calcular la derivada en puntos que estaban, la segunda derivada, en puntos que estaban entre medio de los intervalos, ¿ya? Y con eso fui viendo si había o no cambios de concavidad, si pasaba de convexa a cóncava o viceversa. Y ahora con este criterio yo podría haber tomado los mismos puntos críticos, lo voy a anotar acá. Otra forma es haber tomado los mismos puntos críticos y evaluarlos en la tercera derivada. Por ejemplo, aquí la tercera derivada, ¿cuánto da? Era menos 18 seno de 3x, entonces ahora me queda menos 18 coseno de 3x por 3. O sea, me queda menos 54 coseno de 3x. Esa es la tercera derivada. Y yo tomo la derivada en cada candidato a punto de inflexión. En vez de evaluarla en valores que estén entre medio, lo evalúo en los puntos de inflexión, en los candidatos a puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, la evalúo en el 0. Si la evalúo en el 0, me da negativo. No me da 0. Me da distinto de 0. Entonces, automáticamente, x igual 0 es punto de inflexión. Como me da distinto de 0, entonces automáticamente es punto de inflexión sin necesidad de analizar los intervalos que están alrededor del 0. Si tomo otro punto candidato a punto de inflexión, por ejemplo el pitercio, en pitercios lo evalúo, me da coseno de pi, que es menos 1, por menos 54 da 54, que es distinto de 0. Entonces automáticamente el x igual pitercios es punto de inflexión, sin necesidad de analizar el signo de la segunda derivada en los intervalos que forma. Entonces es más rápido hacer el análisis, ¿ya? Yo tengo que tomar cada uno de los puntos que son candidatos a puntos de inflexión y, y reviso el signo, cuánto me da la tercera derivada. Si me da distinta de 0, entonces automáticamente son puntos de inflexión. Y si me da 0, no me dice nada, ese es el problema, ¿ya? Si me diera 0, tengo que obligatoriamente utilizar el criterio de revisar el signo de la segunda derivada en cada intervalo, ¿ya? Eso, ya aquí, yo cuando publique esto va a estar todo escrito, la lista completa con puntos de inflexión, pero es el mismo análisis que estamos haciendo acá con esos dos que están ahí. ¿Ok, muchachos? Eso, y ahí no los quiero dejarlo hasta acá. Lo que me estaría faltando, y lo voy a hacer mañana en los ejercicios, es hacer un análisis completo de una función. Ahora que ya podemos analizar máximos y mínimos y también la concavidad de la función, podemos ver un análisis completo. A ver, lo voy a cerrar acá. Aquí, por ejemplo, así.
¿ya? Tener una función y graficarla. Entonces, cuando uno le piden graficar, analiza todo lo que a uno le interesa de la función. Si es que tiene asíntotas, si es que tiene máximo y mínimo, si es que dónde es cóncava, dónde es convexa. Ese análisis completo lo vamos a hacer mañana, porque es bastante largo. ¿Ok? Y con eso ya estaríamos casi cerrando, por lo menos la materia de funciones y derivadas ya estaría casi cerrada en esta parte. ¿Ya? Eso, muchachos, no sé si hay algún comentario, duda o consulta. ¿No? Ya, lo estamos dejando hasta acá. Nos vemos mañana, chicos. Mañana con harto ejercicio para practicar estas ideas que ahora las vamos a juntar todas. Entonces ahí se hace un poquito más comprensible. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente, profe, cuídese.